Vamos a estudiar las aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales de segundo orden en el movimiento libre amortiguado. Hay presencia de fuerzas amortiguadoras, como lo vemos en este ejemplo. La ecuación diferencial que rige este tipo de movimiento está dada por la siguiente expresión. Vamos a escribirla aquí. La ecuación diferencial está dada por la masa, segunda derivada de la posición del cuerpo respecto al tiempo, más la fuerza amortiguadora, que es beta derivada de x respecto a t, más k por x igual 0. Un movimiento libre amortiguado. Bien, entonces tenemos en los datos que es un peso de 8 libras, estira un resorte de 2 pies y asumiendo que una fuerza amortiguadora numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea actúa en el sistema. O sea, nos damos cuenta que es un sistema que está amortiguado. Bien, entonces vamos a determinar los parámetros que caracterizan este tipo de movimiento. Los parámetros tenemos la masa, tenemos aquí beta y k. Vamos a determinarlo. Entonces, para hallar m, hacemos lo siguiente. Vamos a hallar aquí, hallamos la masa del cuerpo. Observe que el peso es de 8 libras, es decir, tenemos que el peso es de 8 libras. Eso es libra fuerzas. Y ese peso viene dado por la masa, por la gravedad. De aquí que tenemos entonces que la masa del cuerpo es igual a 8 libras sobre gravedad. Pero tenemos que, como las unidades son pie, entonces la gravedad es 32 pies segundo cuadrado. Segundo cuadrado. Que es lo mismo que tener, nos simplificamos, octava de 8 es 1 y octava de 32 es 4. O sea que esto queda libra por segundo cuadrado pies. Y esto es lo que denominamos un slug. Esa es una unidad de masa. Un cuarto slug. Y tenemos entonces el valor de la masa. La masa es un slug. Vamos a anotarlo por aquí. Masa es igual a un cuarto de slug. Bien. Tenemos este parámetro. Vamos a encontrar el siguiente parámetro, que sería, volvemos esto, sería la constante de restitución del resorte, K. Vamos a hallar K. Hallamos K. Bien. Por la ley de Hooke tenemos que el peso, que es de 8 libras, que es una fuerza, libra fuerza, estira el resorte 2 pies. Sabemos que por la ley de Hooke esta fuerza sería igual a K por S, donde esta S realmente es el estiramiento del resorte, en este caso es 2 pies. Siendo así, entonces tenemos que 8 libras fuerza es igual a K por 2 pies. De aquí se sigue entonces que la constante de restitución del resorte, que sería entonces 8 libras sobre 2 pies. O sea que esto es 4 libras sobre pies. Entonces tenemos
ya el siguiente parámetro, el segundo parámetro. K es igual a 4 libras pies. Este es nuestro segundo parámetro. Y esta fuerza amortiguadora beta derivada de x respecto a t, es decir, directamente la fuerza amortiguadora es directamente proporcional a la velocidad instantánea, nos la brinda el problema en el siguiente enunciado. Cuando dice que la fuerza amortiguadora, dice que una fuerza amortiguadora numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea, entonces tenemos que esta fuerza, que es beta derivada de x respecto a t, es igual al doble, o sea, 2 doble de la velocidad instantánea, o sea, derivada de x respecto a t, de tal forma que beta es 2, beta es 2. Entonces tenemos que beta es igual a 2. Y tenemos nuestro tercer parámetro. Tenemos que beta es igual a 2. Bien, entonces las condiciones iniciales del problema son las siguientes. Dice que si el peso se libera desde la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 3 pies, es decir, si esta es la posición de equilibrio, vamos a anotarla por aquí, x igual 0, y el cuerpo, digamos, está atado aquí, hay un cuerpo atado al extremo de un resorte, donde estamos considerando fuerzas amortiguadoras. Y el cuerpo dice que el peso se libera desde la posición de equilibrio. Desde la posición de equilibrio sería este. Quiere decir entonces que la posición inicial es 0. Desde la posición de equilibrio, con una velocidad ascendente. Es decir, esta velocidad va hacia arriba. Recordemos entonces que la velocidad está dada por la derivada de la función, la velocidad inicial, y es de 3 pies sobre segundo. Pero recordemos que la fuerza debido al peso del cuerpo es hacia abajo, y esta velocidad es ascendente contraria a la dirección de la fuerza del cuerpo, que es el peso, y es hacia abajo. Entonces eso lo indicamos, por ser ascendente, lo indicamos con signo negativo. Es decir, que las condiciones de este movimiento van a ser x de 0 igual 0, significa que está en la posición de equilibrio, y la velocidad inicial está dada por la derivada y es igual a menos 3. Esas serían las condiciones: pies sobre segundo. Bien, de tal forma que la ecuación diferencial que rige el movimiento ya la podemos escribir, sería esta. Vamos a escribirla aquí. La ecuación diferencial es, y entonces tenemos la masa del cuerpo, que es un cuarto, segunda derivada de x respecto al tiempo, más 2 veces la velocidad instantánea, más la constante de restitución del resorte multiplicada por x. Y esto es igual a 0. Esa constante encontramos que era 4, igual 0. Bien, con estas condiciones, x de 0 igual 0, y la derivada evaluada en 0 es igual a menos 3, debido a que se le imprime una velocidad ascendente. Esa ecuación la podemos escribir multiplicando por 4, entonces nos queda la ecuación diferencial equivalente, que sería 4. Al multiplicar por 4 aquí, se cancelamos el 4 y queda segunda derivada
de x respecto al tiempo más 8 derivada de x respecto al tiempo más 16x igual 0, con estas condiciones iniciales que tenemos ahí. Bien, esta es la ecuación diferencial que rige este tipo de movimiento. Ahora bien, vamos a encontrar, ya tenemos la ecuación diferencial, ahora vamos a encontrar la función, o sea, la solución de esta ecuación diferencial, la función que describe el movimiento. Veamos a ver. Estamos ante pues, la presencia de un movimiento que es libre, amortiguado, porque aparecen fuerzas amortiguadoras en este caso. Entonces ya vimos cómo resolver una ecuación diferencial de esta. La ecuación característica sería esta. Ecuación característica es m cuadrado más 8m más 16 igual 0. Es un trinomio cuadrado perfecto que lo podemos factorizar sin ningún problema. Aquí nos vamos a tener esta, aquí una m. Cerramos aquí, esto es igual 0. El signo que viene aquí es más, también es más. Y dos números que he multiplicado den 16 y que he sumado den 4, que sería el 4. Entonces tenemos que m más 4 es igual 0 o m más 4 igual 0. Lo que quiere decir es que tenemos raíces iguales. Y m sub 2 es igual a menos 4. Entonces, en este caso tenemos raíces que son iguales. Ya hemos estudiado que la solución a este tipo de ecuación está dada de esta forma. Una constante C1, Euler a la menos 4t, más una constante C2, Euler a la menos 4t. Bien. Para hallar las condiciones, para hallar los valores de la constante, entonces utilizamos las condiciones iniciales. Observe que tenemos x de 0 es igual a 0. Esto quiere decir que aquí, como son iguales, recordemos que habíamos cometido aquí el error. Debemos de multiplicar por t. Claro, estamos ante el segundo caso, entonces multiplicamos por t a la solución que ya tenemos. Tenemos una solución, la segunda la multiplicamos por t. Corrijamos eso ahí, por favor. Entonces acá nos queda que debido a que está en la posición de equilibrio, x de 0 es igual a 0, entonces nos queda aquí que esta t es 0, y entonces voy a tener Euler a la 0, eso es 1, quedaría un 1, si reemplazo aquí 0, eso va a dar 0. Entonces tenemos que la constante C1 nos da 0. Ahora bien, la segunda condición es que la velocidad en 0 inicial es menos 3. Eso nos obliga a derivar esta función que está aquí. Al derivar vamos a tener que derivada respecto al tiempo, vamos a derivar esta función exponencial, pues al derivarla nos queda menos 4 C1 Euler a la menos 4t, más, tengamos en cuenta que este es un producto, y si derivamos este producto, entonces nos queda la derivada de t respecto a t es 1. O sea que nos va a quedar C2 Euler a la menos 4t, y voy a derivar la función exponencial, entonces esto nos da menos 4 C sub 2t Euler a la menos 4t. Utilizando la condición, entonces tenemos lo siguiente. La condición sería que la derivada evaluada en 0 es igual a menos 3. Eso debido a que la velocidad es ascendente. Entonces esto sería aquí. Esta t es 0, Euler a la 0 va a dar 1 y me queda menos 4 C1 más Euler a la 0 es 1 y tenemos que esto es C2. Si reemplazamos 0, ¿dónde está esta t? Este término es 0. De aquí se sigue entonces lo siguiente. Si esta C1 que está aquí es 0,
término es 0, entonces tenemos que la constante C2 es igual a menos 3. Menos 3. Listo. Entonces la solución de la ecuación es esta. La solución es x de t igual C1 nos dio 0, por lo tanto, y esta C2 nos dio menos 3, entonces tenemos menos 3t Euler a la menos 4t. Es importante resaltar el siguiente hecho. Esta es la función que describe este movimiento. Es un movimiento críticamente amortiguado. ¿Por qué? Es un movimiento críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado, dado que estas soluciones es M1 igual a menos 4 y esta M2 igual a menos 4, es decir, estas raíces nos dieron igual, por lo tanto es críticamente amortiguado. Esta es la función que describe el movimiento de ese cuerpo que está expuesto a una fuerza amortiguadora.